Feliz segundo mes, así que no dejen de celebrar, aunque sea internamente. En el programa de ayer dimos un repaso al momento de la Operación Furia Épica. Y vaya que la cosa ha ido increciendo, desde las delicadas declaraciones del presidente de Francia hasta las recientes palabras del secretario de Estado. Miramos las últimas horas del conflicto armado que involucra ya a múltiples países. ¿Y saben lo que pasa cuando no se tienen ni principios ni valores? Se termina como la interiana de Elsie Rodríguez. No se puede criticar, o no puede ella criticar abiertamente los ataques a sus viejos amigos de Irán, no solo porque está siendo tutelada por los Estados Unidos, sino porque además otro de sus amiguitos, Qatar, también los ha atacado. Y ayer les dimos una pincelada a un enemigo de Venezuela, Rodríguez Zapatero. Y hoy tenemos más reacciones acerca de su comparecencia en el Senado. Y de Pedro Sánchez, que va de frente en contra de su otrora aliado, los Estados Unidos. Cómo les encanta apoyar cuanto régimen dictatorial hay. La ONG CLIP confirma nuevas liberaciones de presos políticos y reitera que cientos siguen detenidos mientras intenta maquillar en una entrevista a Jorge Rodríguez. Y Milei pasó coleto con la manga de ladrones y de chorros kirchneristas, como dijo él mismo, en un clip que para todo el que aborrezca lo que representa el chavismo, el kirchnerismo, el correísmo, el castrismo y más, será pura poesía. Pues bien, de eso hablamos el día de hoy y demás. Martes 3 de marzo de 2026. Augusto Navarro, en este espacio que se llama Político. Comenzamos. Lo que estamos viendo en Medio Oriente es una especie de doctrina de aniquilación estratégica en contra del régimen de Ayatolá, declarada por supuesto en voz alta. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho sin rodeos en las últimas horas. Los golpes más duros aún están por venir. Y cuando el jefe de la diplomacia de una superpotencia advierte que la siguiente fase será aún más severa, no está improvisando. Y tampoco está haciendo una frase para titulares. Está enviando la señal calculada al enemigo y al mundo. Rubio fue claro en el objetivo: destruir la capacidad de Irán para usar y fabricar misiles balísticos, neutralizar sus drones y desmantelar la amenaza que su armada representa para el transporte marítimo global en el estrecho de Hormuz. En otras palabras, no es solo castigo, es un desarme forzoso. Y cuando añade que, aunque les gustaría ver un nuevo régimen, lo esencial es que quien gobierne dentro de un año no tenga esas armas, el mensaje es doble. Washington no necesita oficialmente un cambio de régimen para justificar la ofensiva, pero tampoco va a llorar si esto ocurre, ¿verdad? Nadie. Bueno, nadie del lado correcto. Pero todo esto ocurría mientras que el presidente Donald Trump ya oficialmente notificaba al Congreso bajo la Wars Power Resolution, cumpliendo formalmente el requisito que tiene de notificar a las 48 horas. El detalle, por supuesto, importa, porque ahora la oposición demócrata ha intentado construir el argumento de una guerra encubierta sin autorización legislativa. Pero Trump, consciente del flanco jurídico, mueve ficha para poder blindarse legalmente mientras que la maquinaria militar avanza en Medio Oriente. Y avanza rápido. Porque el Pentágono confirmó la destrucción de centros de comando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de defensas aéreas, de plataformas de lanzamientos de misiles y de aeródromos militares. Y por su parte, Israel anunció hace pocas horas oleadas simultáneas de ataques sobre Teherán y sobre Beirut contra objetivos del régimen iraní y de Hezbollah. La coordinación, por supuesto, es evidente, no solo en Washington. Es una especie de eje militar que está en plena sincronía operativa. Y mientras tanto, el conflicto escala horizontalmente. Francia, Alemania y Reino Unido se declaran dispuestos a intervenir para defender sus intereses regionales, 3 países importantes. De hecho, el presidente Emmanuel Macron ha dejado caer con la ambigüedad estratégica que caracteriza a París, que Francia no descarta el uso de su disuasión nuclear si se trata de defenderse. Una frase que no es menor y que introduce esa palabra que todos evitan pronunciar: nuclear. Y no como ataque preventivo, pero sí como un paraguas de defensa ampliada. Pero es que en paralelo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y más reivindican sus derechos a responder a los ataques iraníes. Y no es una retórica vacía, y es que la embajada de Estados Unidos en Riad fue alcanzada por drones en la madrugada del día de ayer,
provocando daños materiales y un incendio limitado. Y esa es la confirmación de que Irán ha decidido extender la represalia a activos estadounidenses a donde ellos les provoquen. Pero aquí es donde la situación adquiere una dimensión verdaderamente peligrosa. Porque cuando múltiples actores regionales comienzan a declarar públicamente su disposición a responder de manera militar, el conflicto deja de ser bilateral y pasa a ser sistémico, ¿verdad? Y es que Marco Rubio sostiene que había una amenaza inminente vinculada al programa armamentístico iraní. Si esa evaluación de inteligencia se confirma con pruebas sólidas, la narrativa de defensa preventiva ganaría mucho peso. Pero si no, la discusión jurídica y política volverá a ser feroz. Porque aunque Trump haya cumplido formalmente con la War Powers Act, para muchos eso no equivaldría a una declaración formal de guerra por parte del Congreso. Y ese vacío puede convertirse en el campo de batalla político interno, mientras que Trump sigue aplastando a lo peorcito del mundo últimamente, pero de manera externa. En el terreno militar, la estrategia es bastante clara. Les decía al principio, decapitación del liderazgo, metafóricamente, ¿no? Neutralización tecnológica y asfixia operativa. Pero en el terreno político, la pregunta es un poco más compleja. ¿Puede un régimen así sobrevivir a la eliminación sistemática de su cúpula? Porque la experiencia histórica indica que sí, si logra cohesionar el nacionalismo interno frente a la agresión externa, pero está difícil, amigo. Y es que también puede colapsar si la percepción de invulnerabilidad desaparece, como está desapareciendo. Pero es que hay un detalle inquietante. El nuevo liderazgo iraní parece tener una expectativa de vida política peligrosamente corta. Los rumores sobre la rápida caída de figuras recién designadas y la eliminación casi inmediata de altos mandos que anuncian la entrada formal en guerra sugieren la penetración de inteligencia occidental y de manera muy profunda. Y eso, para un régimen teocrático que basa su autoridad en la idea de control y de previsibilidad, es devastador. Sin embargo, cada misil que cae aumenta el riesgo de un error de cálculo. El cierre, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, que lo hablábamos ayer, los ataques a las embajadas, las advertencias europeas, las declaraciones nucleares, la participación abierta de Israel, todo configura un escenario donde una chispita mal gestionada, puede transformar una campaña militar intensa, pero focalizada, en un conflicto global, para no decir esa palabra que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Y es que la apuesta de Trump y Rubio es brutalmente simple. Golpear tan fuerte y tan rápido que el adversario no pueda reorganizarse ni escalar con eficacia. Forzar un punto de quiebre antes de que la economía global colapse o antes de que el desgaste político interno en Estados Unidos erosione el respaldo doméstico. ¿Funcionará? Depende de tres factores: la resiliencia real del régimen iraní, la disciplina estratégica de los aliados y la tolerancia de los mercados energéticos a la incertidumbre prolongada. Y ya vamos a hablar de la segunda, porque lo que sí es evidente es que ya no estamos ante una negociación nuclear fallida. Estamos ante una operación que busca redefinir el equilibrio militar del Medio Oriente por la vía de la superioridad abrumadora. Y cuando varias potencias comienzan a hablar simultáneamente de defensa, de represalias y de disuasión nuclear, la historia nos recuerda que esos capítulos rara vez se escriben con una tinta ligera, ¿verdad que no? Estamos, señores, en una fase donde cada comunicado oficial pesa toneladas y donde la línea entre la operación limitada y la guerra ya regional ampliada es cada vez más delgada. Porque escuche esto ahora. En plena campaña aérea contra Irán, cuando la maquinaria militar estadounidense necesita de precisión, de combustible, de corredores logísticos estables y de amigos, de aliados, la Casa Blanca se ha topado con un freno inesperado en el sur de Europa. Porque Pedro Sánchez ha negado el uso operativo de las bases naval de Rota y base aérea de Morón para apoyar esa campaña contra Irán. Y eso, en medio de una guerra que depende de repostajes aéreos constantes y de una red de bases perfectamente sincronizadas, no es un gesto simbólico, sino un problema logístico para los Estados Unidos de dimensiones importantes. El gobierno español, si es que se puede llamar gobierno, argumenta que cualquier uso debe ajustarse al Convenio de la Cooperación para la Defensa y a la Carta de la ONU. Tan nobles ellos, ¿verdad? Tan legales.
El ministro José Manuel Álvarez insiste que España quiere democracia y libertad para el pueblo iraní, pero no permitirá que sus instalaciones se empleen fuera del marco legal internacional. La ministra Margarita Robles ha sido aún más tajante. Ni Rota ni Morón han sido utilizadas en la operación. Y es que la misma Irene Montero también lo decía, como quien le da una orden a Pedro Sánchez. Pero es que desde el punto de vista jurídico, Madrid se ampara en el texto firmado en 1988, que establece autorización previa para usos que excedan lo pactado y consultas urgentes en casos de crisis. Es decir, España tiene una especie de margen legal para exigir permisos caso por caso. El problema es que, por supuesto, en España se hacen los locos, mientras que la guerra contra el terrorismo internacional, como el régimen de Irán, no espera trámites. Reportaba David Alandete, que por cierto va a estar con nosotros el día de hoy en nuestro directo de la tarde, que en las últimas horas al menos 15 aviones cisternas estadounidenses han salido del sur de España hacia otros puntos de Europa. El Pentágono habla de reposicionamiento operativo, pero la secuencia coincide milimétricamente con el endurecimiento del discurso español. En logística militar, las coincidencias rara vez son casuales, ¿verdad? Y usted lo sabe. En Washington, la reacción, por supuesto, no ha sido diplomáticamente neutra. El senador Lindsey Graham convirtió el desacuerdo en un juicio moral sobre la lealtad de los aliados, acusando al Ejecutivo español de representar un patrón oro de Europa débil frente al régimen iraní. Incluso voces mediáticas han llegado a sugerir, de manera quizá imposible jurídicamente, sobre la expulsión de España de la OTAN. Eso posiblemente no ocurra, pero el ruido político sí importa. Porque mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insiste que Estados Unidos seguirá adelante sin detallar ni límites ni plazos, la realidad es que Rota y Morón son nodos críticos para el tránsito y para el repostaje de los Estados Unidos. Sin esos puntos, se vuelven políticamente sensibles o administrativamente lentos todo lo que tiene que ver con la logística. Y el Pentágono debe entonces redistribuir activos hacia Reino Unido, Alemania o Francia, con Ramstein como destino recurrente, o al menos aumentar la carga en plataformas navales, lo que por supuesto encarece, complica y ralentiza. Y en una operación cuyo éxito depende de mantener la presión constante sobre las instalaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de la red de misiles iraníes, créame que cada hora cuenta. Porque España tampoco es el último caso, o el único. Turquía también ha puesto límites. Pero cuando el flanco sur europeo empieza a cerrarse parcialmente, la red de apoyos pierde elasticidad estratégica. Y aquí hay algo más profundo que un simple desacuerdo técnico entre España y Estados Unidos. Porque Sánchez ha optado por priorizar una interpretación estricta de un marco legal internacional en un momento donde Washington opera con la lógica de la amenaza inminente y la superioridad preventiva. Y son, por supuesto, dos visiones distintas de seguridad, una jurídica y procedimental y otra estratégica y de fuerza. Para la Casa Blanca, la negativa española llega en el momento de máxima necesidad. Para Madrid es una cuestión de soberanía y cumplimiento normativo. Usted sabe, igual que con Venezuela, ¿no? El problema es que en geopolítica las decisiones soberanas tienen consecuencias relacionales y todos miramos cómo el gobierno de Pedro Sánchez sigue coqueteando con cuánta dictadura sangrienta existe en detrimento de la lógica occidental. Estados Unidos quizá no romperá con España, pero quién sabe, España no abandonará la OTAN, o quién sabe. Pero la confianza se mide en momentos críticos y cuando en Washington empieza a instalarse la narrativa de que un aliado crea problemas añadidos, como España, en plena operación militar, la fricción se acumula. En guerras modernas, el combustible es poder, los corredores son poder, las bases son poder. Y cuando un aliado introduce condiciones en medio de un conflicto, está enviando un mensaje equivocado. Apoyo entre comillas, pero no incondicional. La pregunta que queda en el aire es estratégica. ¿Estamos ante un ajuste puntual de coordinación o ante el inicio de la redefinición más fría de la relación bilateral de España y Estados Unidos? Porque en política internacional las guerras no solo revelan capacidad de los enemigos, también revelan la verdadera naturaleza de los aliados. Estas son las horas críticas y ya veremos qué pasa con esta gente. Y es que, por supuesto, ya que tocamos lo relacionado con España,
Las declaraciones, por ejemplo, de Santiago Abascal dibujan perfectamente la complicidad de Pedro Sánchez con la extrema izquierda. Sí, con el régimen de Maduro y con el régimen de los ayatolá en Irán. Esto decía Abascal. Pues yo creo que el mejor papel que podría jugar Pedro Sánchez es el de estar callado y el de no comprometer la seguridad de los españoles y el de no comprometer también las alianzas que tiene España con el mundo occidental. Esto de la vía diplomática con unos ayatolás que están masacrando a su propio pueblo y que habían matado a 50.000 manifestantes en las últimas semanas, pues me parece que si lo escuchan los ayatolás, como mínimo se tienen que reír de Pedro Sánchez, que creo que se ha convertido en un chiste y en el tonto útil de los peores regímenes que hay en el mundo. Quiere ahora convertirse en el adalid de la oposición a quienes en el mundo occidental están haciendo algo. Yo creo que únicamente quiere huir de lo que le espera en el futuro, quiere huir del banquillo y quiere que se hable de otras cosas que no sean exactamente las que los españoles están denunciando, que es la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y a todo su entorno, a su familia y a las personas que ha tenido al lado hasta hace 4 días y con las que viajaba por España llenando el depósito con dinero de los prostíbulos, según ha dicho uno de ellos, y alterando los censos electorales y los resultados de las propias elecciones primarias del Partido Socialista. Porque durante el día de ayer en el socialismo español se vivieron horas interesantes. Si no, mire usted parte de lo que le tocó al impresentable Zapatero después de que el socialista reconociera ante una comisión de investigación del Senado haber cobrado 70.000 euros anuales de Análisis Relevante, una empresa, propiedad de Julio Martínez, uno de los principales detenidos por el uso indebido de fondos públicos y blanqueo de capitales que provenían de Venezuela, en el caso de la aerolínea Plus Ultra, y ese dinerito directamente vinculado al chavismo. Pero no crea usted que esa cifra de 70.000 al año es solamente eso. Sin embargo, Zapatero encontró voces críticas ante tanto cinismo, y este clip que verá es curioso, porque levanta la bandera de la dignidad, pero pequeño detalle. Con Corina Machado no habla habitualmente, ¿no? No habla nunca. No. Nunca ha hablado con Corina Machado. No. Ni la ha felicitado por su premio Nobel. No. No la conozco. Pues es que para mediar, usted media de manera fantástica, porque María Corina Machado, que es la líder de la oposición, ni siquiera habla con ella, pues menuda manera que tiene usted. Señor Mayor, Acabo, sí. Ajá, porque muy mediador Zapatero, ¿verdad? Pero como que le faltaba algo importante. De repente, tomar en cuenta la otra parte de la ecuación en Venezuela. Y la ONG, Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIP, confirmó este lunes, el día de ayer, liberaciones en varias cárceles de Venezuela y reiteró que todavía cientos de personas siguen detenidas injustamente 10 días después de la promulgación de la escuálida ley de amnistía. La tarde de este lunes, familiares reportaron la liberación de presos políticos desde distintos centros de reclusión, dijo la organización en su cuenta de X. Y cuando esta debió ser la noticia, estaban las redes sociales inundadas con la entrevista exclusiva. Según detalló la organización, recibieron reportes de excarcelaciones en las cárceles de Tocorón, Estado Aragua, Yare y la cárcel militar de Ramo Verde, ambas en el Estado Miranda, y también en comandos policiales de Boleíta, conocido como Zona 7 en Caracas, y de Puerto Ordaz en el Estado Bolívar. Han dicho textualmente: como familiares y víctimas celebramos cada libertad, pero reiteramos que aún cientos de personas continúan injustamente detenidas, muchas en condiciones inhumanas. Eso era parte del texto de la ONG. Asimismo, afirmó que las graves violaciones de derechos humanos sufridas durante su detención deben ser reconocidas y reparadas por el Estado para asegurar que haya justicia y paz en nuestro país. Eso lo mínimo. Lo que no puede haber tampoco es impunidad. Pero por su parte, Alfredo Romero, director y presidente de la ONG Foro Penal, informó que su organización confirmaba al menos 18 excarcelaciones de presos políticos el día de ayer y que se elevó a 621 la cifra de excarcelados verificados desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento chavista, el Parlamento ilegal, Jorge Rodríguez, anunció el proceso de liberaciones. ¿Saben? Ese Jorge Rodríguez al que le quisieron lavar la cara en esa entrevista exclusiva del día de ayer. Qué lamentable todo. Entre las excarcelaciones confirmadas este lunes están las de Milciades Ávila y Edwin Moya, integrantes del equipo de seguridad de María Corina Machado, según informaba el propio partido 20 Venezuela, que las consideró como un alivio para sus familias, así como un paso en la lucha por la justicia. Y bueno, sobre la fulana entrevista con el hermano de la interiana,
Voy a tomar unas palabras de X o en X del politólogo Walter Molina. Porque sobre las palabras de Jorge Rodríguez o sobre las cositas que fue soltando, ha dicho: no puede, a estas alturas, evitar hablar de elecciones. Ellos saben perfectamente que incluso en una situación particular como esta, hay lapsos legales que deben tomarse en cuenta. También que es una exigencia de los Estados Unidos el tema de las elecciones. Y no menos importante, que el venezolano sabe que ellos se robaron las elecciones de 2024. Y ahí medio lo admite. La revolución murió. No existe ya el chavismo como concepto. Desde luego, tampoco como acción. Ellos están para sobrevivir un día más. Y eso implica aceptar los cambios, las etapas que les impongan desde Washington. También decía que dentro de la entrevista no se refiere a su hermana como presidenta encargada. Ya es presidenta a secas, según él, presidenta. Completamente olvidado Nicolás Maduro. Feliz segundo mes. Y trata también de definir él cuál sería entonces la oposición permitida, la que no se opone, por supuesto. Pero no puede decir más. Y es que quiere condicionar, pero no tiene poder para condicionar. Y ya se limita simplemente a decir que el grupo con el que él habla, entonces, esa es la oposición. También queda claro en esa entrevista que no existe un solo chavista, ni rojo ni azul, que podría aguantar una entrevista real. No precisamente eso que anda rodando por las redes, una entrevista que tenga repreguntas y contrapunteos. Y es que no existe ese tal genio, malvado, manipulador y sagaz que durante tanto tiempo nos vendieron. No pudo controlar ni siquiera una conversación complaciente, por no decir otra cosa, de momento. Y ni siquiera lo retaron, pese a que muchos hablan de la inteligencia del psiquiatra perverso. También decía Walter que se expone él para no desgastar más a la figura de Delcy Rodríguez. Es muy frágil el chavismo residual. Muestra aperturas, pero no pueden y saben que no quieren una completamente real. Una entrevista completamente real. Y finalmente, no encuentra oposición verbal ante tantas mentiras porque entre ellas, entre las mentiras que dijo en la entrevista, por ejemplo, no dijo que Samantha Hernández Castillo, de 16 años, sigue presa, siendo menor de edad, que sigue detenida junto a su hermana Arantxa, de 19 años, y junto a su tío Henry Castillo Hernández, por ser ambas hermanas, y él un tío de un militar en el exilio. Se rasgaba las vestiduras por su padre, por los presos políticos, por el perdón, pero no dijo nunca nada, ni le repreguntaron tampoco, que a los tres los acusan de terrorismo, de conspiración, de asociación para delinquir, de financiamiento del terrorismo y de traición a la patria. Usted sabe, el combo judicial chavista. Y ahora imagínense ustedes, dos jóvenes, 16 y 19 años. A Samantha la secuestró el DGCIM en 2025, el 19 de noviembre, cuando llegaba del liceo en Caracas, y a su hermana Arantxa el 21 de noviembre de 2025. Este es uno de esos montajes que la estructura criminal, que incluye cuerpos de inteligencia, fiscalía y jueces, utilizan para castigar familiares y para judicializarlas, que, por lo que sea, no se le increpó a Jorge Rodríguez en la entrevista exclusiva, porque o faltaron pelotas o sobró genuflexión, o ambas incluso. Y Milei, Milei pasó coletos con la manga de ladrones y chorros kirchneristas, como dijo él mismo. Un clip, señores, que para todo el que aborrezca lo que representa el chavismo, el correísmo, el castrismo, el kirchnerismo y todos esos ismos es pura poesía. En la apertura de sesiones de 2026 en el Congreso de Argentina estuvo Milei intratable. Y aquí te queríamos colocar los highlights, quizás, de toda una batalla campal en contra del surdaje de la hermana República de Argentina. Pura poesía, como les decía. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les tapan las manos los bolsillos ajenos. Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la justicia por mentiroso, dale. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe. Digamos, sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente.
Digamos, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. ¿Qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Deja de mirarte al espejo, Martínez. Los chorros son ustedes. Che, así que un fracasado llegó a presidente. ¡Qué interesante! Dale, los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Por lo menos sé menos bruto y anda a estudiar. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. Ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! Cucas, yo les voy a avisar algo, Cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Ustedes son muy divertidos para el debate, tienen todo el pasado por delante. Su líder original decía que los privilegiados eran los niños y lo único que hicieron es meter 7 de cada 10 bajo la pobreza. Qué fiesta se haría Milton Friedman con estos cavernícolas, por Dios. El principio de revelación nos muestran quiénes son los enemigos de los argentinos. Andá a defender a Cuba, a Corea del Norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a 150 millones de seres humanos. Dale. Cuando hablo de capital humano, hablo de la gente. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. ¡Ah! No, esto no lo escuché nunca. Perdón, Gary Becker. Perdón si escuchaste lo que dijo esta señora. Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Donde la corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Lo pagaban el triple y se llevaban la diferencia. ¡Manga de corruptos! Por eso defienden tanto a Piedrita. Dale, por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros. Dale. Si no hubieran ustedes estado rompiendo todo, seríamos un país grande. Desde que lo llegamos a hacer a fin del siglo XIX. Qué paciencia que tenés. ¿Con qué crees que van a funcionar los data centers? Dale. No puede ser que sean tan brutos. Bueno, no dejó para nadie el bueno de Milei. Sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela, sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y datos sobre este tema, los primeros análisis de la crisis en Medio Oriente y sobre más hablamos en este video que te dejo por acá. No te olvides de pasar y echarle un vistazo. Y nosotros nos vemos esta tarde en directo a las 7:30 de la tarde o de la noche, hora de Venezuela, junto a Melanio Escobar y nuestro invitado especial David Alandete. No te lo puedes perder. Libertad o nada, porque seremos libres.